Bien, entonces estamos estudiando las derivadas de orden superior, en especial las derivadas parciales de segundo orden, porque derivo dos veces. Listo, está hablando de la notación. Hagamos un ejemplito de eso. La notación es esta. Esta es de segundo orden con respecto a X, segundo orden con respecto a Y, ¿sí? Y están las derivadas parciales mixtas, ¿no? Tengo dos tipos de mixtas. Yo puedo derivar primero f con respecto a X y después con respecto a Y. O primero con respecto a Y y luego con respecto a X, ¿no? Ojo que es que hoy nos estamos armando, digamos, teóricamente para abordar problemas futuros, ¿sí? Uno de los problemas que queremos abordar es maximizar o minimizar funciones de dos variables, ¿no? Se puede colocarle un contexto de función de utilidad, contexto de función de utilidad o maximizar costo, cualquier tipo de problemas de esos. Y entonces, a la hora que usted encuentre un candidato a ser máximo mínimo, usted tiene que identificarlo. Lo mismo hacían usted en el curso anterior, pues permítame ser insistente. Ustedes saben que una función, si tiene derivada negativa, es decreciente. Entonces usted necesita saber la concavidad, si era cóncava hacia arriba, cóncava hacia abajo, ¿no? Y para eso usaban el criterio de la segunda derivada, ¿no es así? Aquí es más o menos lo mismo. Un criterio que involucra estas cuatro derivadas de segundo orden. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se calculan? Y hagamos un ejemplito en ese sentido. Entonces, supongan que f, no va a escribir f de x, va a escribir solo f. Ya sabemos que depende de x, y. Es igual a x a la 2 más x por y más, lo tengo aquí, ln, logaritmo natural de y. Supongan que ustedes tienen esa función de una variable. Entonces, me piden calcular estas cuatro derivadas de segundo orden. ¿Cómo calculo esta primera? Hay un paso a paso. Entonces dice que derive dos veces con respecto a x. Entonces tengo que calcular primero esta derivada parcial, ¿no? Como ya hemos practicado bastante hoy, ¿cuánto me da esta derivada parcial con respecto a x? ¿Sí? Suponiendo y constante. ¿Quién me ayuda? ¿Cuánto es la derivada de x a la 2? Con respecto a x. 2x, ¿no es? La derivada de x por y con respecto a x. Y. Y la derivada del logaritmo natural de y con respecto a x es 0. Entonces, esa es la derivada parcial. Más un 0. No lo coloco. Y de nuevo, eso a su vez lo derivo con respecto a x. Yo estaría calculando esta derivada de segundo orden, que es 2. Entonces, esta derivada da 2. Por una parte. Hagamos el mismo procedimiento para hallar la derivada de segundo orden con respecto a y. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasaría? Entonces, debo calcular primero esta derivada parcial. En el proceso supongo x constante. Hasta la clase de hoy voy a escribirlo. Ya la próxima semana no. Ya se sabe que x es constante en ese proceso. Si derivo esto con respecto a y, da 0. Si derivo esto con respecto a y, da x. Y si derivo el logaritmo natural de y con respecto a y, da 1 sobre y, ¿no? 1 sobre y. Y ahí termino esa derivada parcial. Ahorita, como yo quiero calcular es la de segundo orden, entonces a su vez eso lo derivo con respecto a y. Quedaría. Entonces pongo x constante. Entonces si derivo esto con respecto a y, pues da 0. Más, y la derivada de 1 sobre y. Recuerden que 1 sobre y es lo mismo
conviene escribir 1 sobre y así, como y a la menos 1, cuando uno va a derivar. Entonces, si derivo y a la menos 1, el exponente pasa a multiplicar y me queda por aquí un menos y a la menos 2, ¿no? Cuando uno deriva le resta 1 al exponente. Que esto es lo mismo que tener menos 1 sobre y al cuadrado. Entonces ya encontramos esta derivada de segundo orden que siempre va a ser negativa, ¿no? Este número siempre es menor estricto que 0. ¿Listo? Y ahorita vamos por las mixtas. Bien. Por ejemplo, aquí que ya tengo escrita la derivada parcial de f con respecto a y, calculemos esta mixta. Entonces, entendamos esta notación, ¿no? Primero con respecto a y después con respecto a x. Con respecto a y es esto. Si ahorita derivo con respecto a x, queda, pues, queda f sub y x, y derivo solo esto. La derivada de x es 1, más 0, que es la derivada de 1 sobre y con respecto a x. Entonces, esta da 1. ¿Listo? De hecho, hay un teorema, creo que lo haremos en la siguiente reunión, o en esta, bueno, en la siguiente, que establece que en general las derivadas mixtas son iguales. ¿Listo? O sea, este teorema dice que para una función continua con sus derivadas parciales continuas ocurre esto, que las mixtas coinciden siempre. ¿Listo? En particular, esta función es muy bien comportada en casi todo punto del plano. ¿Sí? Entonces, seguramente que las derivadas mixtas aquí son iguales, y esto también va a dar 1. ¿No? Esta ya la calculamos y verificamos que es 1. Si yo recurro a ese teorema, podría afirmar que esto es 1. Pero de todos modos, hagámoslo y veamos que en efecto vale el teorema allí. De él hablaré más adelante ampliando más. Pero miren, habíamos calculado hace un momento la derivada parcial de f con respecto a x y nos había dado 2x más y, ¿no? Como esta es una mixta, primero derivo con respecto a x, miren, y después con respecto a y, para obtener esta mixta. Y si derivo con respecto a y, esto da 1, ¿no? En efecto. Entonces las mixtas coinciden. Las de segundo orden sí no necesariamente coinciden. Miren, aquí no coincidieron. ¿Listo? Eso es derivadas parciales de segundo orden. Y hacer más de lo mismo. Me faltó introducir una notación para estas mixtas. Notación. Notación. Entonces, esta mixta, que derivo primero con respecto a x y luego con respecto a y, también se puede escribir así. Es como si se tuviese f, primero la deriva con respecto a x, y lo que le dé lo deriva a su vez con respecto a y, ¿no? Eso es lo que está pasando. Entonces, como tengo estos símbolos de esa forma, ellos decidieron escribirlo así. Derivo de f dos veces, primero con respecto a x y luego con respecto a y, ¿no? Y a eso le llamamos f de xy. Esto es un símbolo, pues. Los dos símbolos significan lo mismo, por eso coloco aquí título, notación, ¿no? Esto es lo mismo que decir esto. Yo prefiero esta notación porque es más compacta, más sencilla, más directa. Pero en el libro a veces en algún ejercicio usan esta notación. Entonces ustedes tienen que traducir entre los dos tipos de notación, ¿no? Por razones semejantes, la derivada parcial de f, la derivada mixta, perdón, yx, es igual a, o se escribe así también. Simple notación, ¿no? Sin simbología.
Eso es notación. Entonces ya vimos un ejemplo de estas derivadas de segundo orden. ¿Qué más podemos hablar aquí de este tema? Prácticamente estamos terminando de cubrir la sección 13.3. ¿Listo? Todo esto ya se vio. ¿Qué más podemos hacer? La sección aquí también toca el tema de que todo esto lo podemos hacer con funciones de 3 variables, pero por el momento mantengámonos al margen. Enfoquémonos en las funciones de 2 variables. ¿Listo? Entonces, sí, ahí ya termina la sección. Aquí exponen el teorema que les mencioné hace un momento. Es el teorema 13.3. Dice, si f y sus derivadas mixtas son continuas en un subconjunto abierto del plano, entonces las mixtas coinciden, ¿no? Esto pasa casi siempre en las funciones que nosotros vamos a tratar. Son bien comportadas, esto se va a tener. Bien. Y listo, se acabó la sección, pues. ¿Sí? Y aquí aparecen los ejercicios. Este punto 1 dice utilizar la gráfica de la superficie para determinar el signo de la derivada parcial indicada, ¿no? Eso tiene que ver con la interpretación geométrica de las derivadas. Listo, pero esta gráfica, no sé, a mí me parece ambigua, no es claro. Entonces, no, esos ejercicios del 1 al 4 no los hagamos. Listo. De los ejercicios del 5 al 8, dice explicar si se debe usar o no regla del cociente para encontrar la derivada parcial. Dice no derivar. Si debe usar regla del cociente o no. Bien. ¿Ustedes qué piensan? Aquí, en este punto, ¿debe usar regla del cociente o no? ¿En qué sentido es la pregunta, no? Analicemos. Y recurramos a los conocimientos previos que ustedes traen. Si ustedes tienen la función x sobre 3, una función de una variable, f de x igual a x sobre 3. Pregunta, ¿ustedes para derivar esto usan regla del cociente o no? ¿O cuánto da esa derivada primero que todo? No se usa regla del cociente porque se podría sacar la constante de 1/3 y luego sería 1/3. Porque la Correcto. derivada de x es 1, entonces al multiplicar la derivada por la constante que salió, da 1/3. Eso es correcto. No se puede poner en duda. Entonces aquí, por ejemplo, como dice el compañero, pues sacamos la constante y derivamos x da 1. La derivada es 1/3, ya acabé. No tengo que desgastarme usando regla del cociente, ¿sí? Si usted usa regla del cociente va a llegar a la respuesta, sí. Pero se va a desgastar, ¿no? Sin necesidad. Entonces, en ese sentido es que van estas preguntitas de aquí. Por ejemplo, miren aquí, voy a escribir ese ejercicio 5. X menos Y. X menos Y sobre X a la 2 más 1. Y tengo que derivar toda esta función, lo vamos a cerrar entre paréntesis, con respecto a Y. Ahorita de nuevo pregunto, ¿ustedes usarían regla del cociente, sí o no? Pues yo creo que lo de abajo, profe, se puede sacar, ¿cierto? Correcto. Entonces lo que usted ha dicho es bien porque voy a derivar con respecto a Y. Ojo, entonces X es constante en el proceso, ¿no? En ese sentido es que para que tengan en cuenta ese detalle. Entonces este X cuadrado más 1 es constante en ese proceso de derivación. Entonces como dice el compañero, eso puede salir así. Puede salir como 1 sobre X cuadrado más 1
y derivar solamente con respecto a y. La parte superior de esa fracción, el numerador, x menos y. ¿Y cuánto es la derivada de x menos y con respecto a y? Es x. X menos 1. Ojo, usted está derivando esto con respecto a y. Entonces la derivada de x es 0, que es constante. Y la Sí, derivada de menos verdad, y es verdad. menos 1. Sí, señor. Queda un menos 1. ¿Listo? O sea, queda un menos 1 sobre x cuadrado más 1. Aunque en el ejercicio no piden que usted derive. Solo le preguntan si usted usaría regla del cociente o no. Y como usted respondió al inicio, no necesito porque esto es constante en ese proceso. Estas preguntas del 5 al 8, todas son en ese espíritu, ¿no? En los ejercicios del 9 al 40, hallar las dos derivadas parciales de primer orden. O sea, cuando habla de las derivadas parciales de primer orden, es hallar f sub x o f sub y, que es lo mismo que escribirlo así, ¿no? Entonces, ese ejercicio pues es sencillo. Hemos hecho ejemplos semejantes. Sin embargo, miremos las funciones que están allí en el libro. A ver si hay alguna que ustedes digan, uy, esa es la que no quiero que me pregunten en el quiz. ¿Cuál de estos ejercicios del 1 al, perdón, del 9 al 40 les parece interesante? Como para que hagamos en este momento. ¿Todo el mundo ya escribió presente? ¿Yo ya tomé lista o no? No, no, profe. Escriban presente, sí, en el chat. Eso hay que hacerlo en la primera reunión, ¿no? En el primer encuentro. Pero ya que nos olvidamos, pues hagámoslo ahorita en los últimos minutos. Uno escribe presente en el chat y ahí ya queda registrado. Y yo aquí le doy una opción que dice guardar chat. Guardar el chat. Entonces ahí me queda un documentico donde dice quién escribió, el nombre del quien escribió y lo que escribió, pues en este caso presente. Profe, el 35. 35. Ah, pero es que usted me quiere corchar. Bueno, vamos a ver cómo va eso. Entonces dice que f es igual a, creo que es exponencial de y, ¿no? Exponencial de y. Seno. Ojo, x por y está dentro de la función seno. Creo que es así. Permítame, voy a mirar de nuevo. Ya la y es seno de x por y. ¿Listo? Entonces, tener cuidado. Eso está dentro de la función seno, ese x por y. Entonces voy a derivar con respecto a x. ¿Listo? Primero. ¿Cuánto da? Les pregunto a ustedes, ¿será que debe usar regla del producto o no? Sí, El señor, y es pues, pues, o el y no es constante ahí. Si voy a derivar con respecto a x. O sea, yo puedo dejar el y porque el y es constante y simplemente lo dejo allí, ¿no? Lo que tiene x es esta partecita. Entonces derivo es simplemente seno de x por y. La derivada de seno es coseno. Yo me quedaría coseno de x por y. Y usando regla de la cadena, tengo que colocar la derivada interna. Quedaría coseno de x por y por la interna. ¿Cuánto es la derivada de x por y con respecto a x? X por y. Lo derivo con respecto a x. ¿No queda y? Y, ¿no? Entonces, eso me da la derivada parcial. ¿Listo? No use regla del producto porque esto ya es constante. Estoy derivando con respecto a x. ¿Sí quedó claro? Es constante. Profe, y no sería igual a 0 y no determinaría ese producto. ¿Cómo?
Y no es constante, no sirve igual a 0. Y es constante. Ah, sí, pero, o sea, si yo uso ahora el producto, cuando derive E a la Y me daría 0, sí. Pero como yo sé que es constante, entonces es como si usted estuviese derivando la función 5 seno de X por Y. El 5 usted ni lo mira, usted lo deja allí, ¿no? Usted coloca 5 y deriva solamente seno. La derivada de seno es coseno de X por Y por la interna, que es, si quieren no coloquemos Y aquí para no. Imagínense un ejemplo parecido al anterior, pero con una sola variable. Imaginen que ustedes tienen E a la 3 por seno de 3x y una función de una variable. ¿Cuánto es su derivada? ¿Cuánto es la derivada de esto? Pues la constante sigue quedando. Si derivo solo seno, la derivada de seno es coseno. Coseno de 3x por la interna. ¿Cuánto es la derivada interna aquí? Bueno, 3. solo exacto, 3 por 3. ¿Sí? Eso, exactamente eso hice aquí. Solo que en lugar de un 3 tengo una y. Si yo coloco aquí y, queda E a la y aquí queda coseno de 3y por y. Miren, exactamente lo mismo porque he considerado y constante en el proceso. ¿Sí se aclaró la duda del compañero? Señor. Sí, profe, gracias. Ok. Ahora, miren que para derivar f con respecto a y, ahí sí debo usar regla del producto. Porque el y aparece en los dos factores. Y no es constante en este proceso, es x. Y entonces aquí tengo una función que depende de y. ¿Sí? Este primer factor. Y aquí también aparece algo que depende de y. Y estoy derivando con respecto a y. Sí debo usar regla del producto. Entonces sería la derivada del primer factor, la derivada de a a la y, es ella misma, por el segundo factor sin derivar. Seno de xy. Más el primer factor sin derivar, que es a la y, por la derivada de seno de xy con respecto a y, ¿no? Entonces la derivada de seno es coseno. Entonces queda aquí coseno de xy. Por la interna. ¿Cuánto es la derivada interna con respecto a y? ¿Quién me dice? Lleno. A ver, usted va a derivar x por y, ¿cierto? Esto, con respecto a y. Malícelo otra vez ahora. Derivar con, XX. exacto, por x. Listo, ahí tenemos las derivadas parciales. Bien, otro ejemplito. Y en general todos estos ejercicios del 1 al 40 son de ese estilo. El más interesante yo creo que es el 40 y el 39. ¿Sí? Porque la función está definida a través de una integral. ¿Sí? Es como si fuese una función de acumulación. Entonces allá las derivadas parciales de esto sería imposible si ustedes no usan un teorema importante del curso anterior, el curso de cálculo integral. Se llama el No primer no es teorema. el teorema fundamental del cálculo. Correcto, usted no lo ha dicho mejor, el teorema fundamental del cálculo. Si usted no usa el teorema, no puede derivar esto parcialmente, ¿no? Y si quieren, rematemos ahí hablando de eso ahorita que usted lo menciona. Y por eso tiene ese título tan importante, miren, primer teorema fundamental, ¿no? A ningún teorema se le hace tanta publicidad, ¿cierto? Fundamental del cálculo. ¿Qué dice ese teorema? Ojo, regresemos a funciones de una sola variable, ¿no? Suponga que usted tiene una función f de t que es continua, ¿sí? No da saltos ni nada, bien comportada. Y usted puede integrar esa función desde un punto A hasta un punto X.
con respecto a t. ¿Sí? Y usted a su vez puede usar eso para definir una función g. O no, usemos más bien la letra f mayúscula. ¿Sí? Entonces decimos que f mayúscula es una función de acumulación de f minúscula. ¿Por qué? ¿Qué es lo que está pasando aquí? Lo que está pasando es que si usted conoce la gráfica de f de t, digamos, por decir cualquier cosa, la gráfica de f de t, digamos que por aquí está el numerito a, y la gráfica de f de t es así. ¿Listo? Entonces ustedes entendamos esa integral que está allí. Usted está integrando desde a hasta x. Entonces por aquí está x. Si usted integra f de t, de a a x, ¿qué área está encontrando? La siguiente área bajo la curva, miren. Esta área. Esa área es esta integral. ¿Listo? Usted puede permitirse empezar a mover el x. Entonces usted puede escoger ese x o puede escoger un x por acá más arriba. En este caso, si x es más grande, más área acumula bajo la curva. Sería toda esta área. Entonces así funciona, así está definida esta función f mayúscula de x. ¿Listo? Entonces lo que dice el teorema fundamental del cálculo es que si f es una función de acumulación, f mayúscula, entonces f' mayúscula de x, que es lo mismo que usted derive, no, es como si usted estuviera derivando con respecto a x a los dos lados. Y aquí es donde se muestra una relación recíproca entre la integral y la derivada. Es como si la integral, el símbolo integral y el símbolo derivada se cancelaran y quedara sobreviviendo f de x. Un teorema poderoso, pues. Y eso es lo que dice el teorema fundamental del cálculo. Usando ese hecho, ustedes pueden hallar las derivadas parciales de esta función. No lo voy a hacer ahorita porque ya nos va a quedar el tiempo, que haría incompleto. Si alguien tiene curiosidad, lo hace y luego me pregunta en la próxima reunión. ¿Listo? ¿Qué más hay por aquí? Profesor, tengo una pregunta. Sí. ¿Estos temas que vimos hoy también van a entrar en el quiz o no? No entiendo. Yo no me acuerdo. ¿Yo qué les dije ese día? Que era el límite. Límite. Sí, Ah, solo que me confundí porque usted en un ejemplo dijo, ay, ¿qué tal que esto me aparezca en el quiz? Estaba dando un ejemplo así de... Entonces por eso me confundí. no, hagámoslo así para que no quede tanto tema. Que sea de dominio, de funciones y límites, ¿sí? Sí, Límites profe, usando mejor. coordenadas, usando polares o límites que no existen usando caminos. Esos dos Sí, mejor. temitas. Una Mejor. pregunta nomás, una pregunta corta que yo no quiero que nos compliquemos ahí con ese quiz Sí, rápidamente, mejor, profe. que eso nos hace perder tiempo, ¿sí o no? Bueno, no siendo más, terminamos por aquí. La próxima reunión comenzamos en la sección 13.5. ¿sí? La 13.4 nos la saltamos, porque el contenido programático no contempla esa sección, pues no la vamos a ver. No es porque yo quiera, es porque el contenido programático la salta también. La próxima clase comenzamos aquí en regla de la cadena. Para quien quiera hacer una lectura previa. Resultado importante, pero no nos vamos a detener mucho en él. Sí, voy a establecer el teorema, unos ejemplos. Prácticamente ese mismo día pasamos a la sección 13.6. ¿Listo? Entonces, quien tenga tiempo por ahí, puede leer la 13.5 y la 13.6 para la próxima reunión. Bien, entonces que tengan un excelente fin de semana y nos vemos el próximo viernes. Perdón, el próximo sábado. No, el próximo jueves, perdón. ¿Listo? Entonces, chao, chao. Listo, profe. Hasta luego, profe. Hasta Listo, luego. profe, gracias. Listo, que estén bien.